Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, quiero presentarles un tema bastante interesante que nos da Caitlin Johnston. Y es que ella habla como ya este periódico estadounidense, este medio de comunicación de la élite y del aparato de inteligencia de Estados Unidos, dice que es un trapo obsceno, militarista, repugnante. Y es que nada más con ver los encabezados que está poniendo acá, ¿no? La opinión, ¿por qué hay que ahorcar a Irak? El tema del rocío de Norcorea antes de que sea demasiado tarde. Rociar democráticamente Irak no es suficiente. Rociar democráticamente Siria, incluso si es ilegal. Los instrumentos democráticos estadounidenses hacen que Irak sea más fuerte. Incluso para parar estos instrumentos democráticos iraníes hay que rociarlos en Irán. Nada más para que vean, ¿no? Esta gente que se dice que son, pues, oye, los valores democráticos, el ir por el humanismo y demás, ¿no? ¿Qué pasa con los medios de comunicación en Estados Unidos? Pues que bueno, este odio que tiene el New York Times, ¿no? Esto de odiar, con cada fibra de mi ser es lo que dice Caitlin Johnston desde lo más profundo de mi alma inmortal. Y es que este periódico de registro de la nación más eliminadora de seres y tiránica del mundo, The New York Times, ha sido dirigida por la misma familia desde finales de 1800, tiempo durante el cual han apoyado todas las intervenciones democráticas de Estados Unidos que han sido terribles, repartido propaganda de manera confiable para fabricar el consentimiento para este status quo político necesario para el funcionamiento de un imperio mundial, alimentados por este tema que dejan sus intervenciones. Esto es una plaga sobre nuestro mundo y debe de ser destruida, enterrada y orinada. Y estoy siendo caritativa, pero entre los últimos elementos de esta obscenidad militarista imperdonable producidos en una serie por The New York Times se encuentra un artículo titulado "Una ansiosa guerra por las armas asiática", y esto se espera prevenirla. Esto enmarca a los Estados Unidos como testigo pasivo e inocente del cerco militar estadounidense de China, ¿no? Dice, es que, híjole, Jesús, María y José, pobrecitos, no, es que los chinos son los devoradores del mundo y nosotros estamos observando. Por ejemplo, parte de lo que comentan acá está en esto, ¿no? Ahí está, New York Times. Las dudas sobre China y Estados Unidos están impulsando la carrera armamentística del Indo-Pacífico, con ecos de la Segunda Intervención Mundial, que estaban incluso impulsando estas personas hace no muchos días, ¿no? El caso del renacimiento de la palabra y la concepción, el eje del mal. Tratar de mezclarlo todo y siempre con esto, con la segunda gran intervención mundial por la democracia, porque ya está bastante bien trabajado en Hollywood, en los videojuegos y en el inconsciente colectivo de las personas, precisamente por este tipo de propaganda de, oye, es el horror, ¿no? La segunda gran intervención mundial por la democracia. Y el eje del mal son China, son Rusia. Pero ¿qué pasa? Que el autor del Times, Damien Cave, escribe siniestramente que el presidente de China, Xi Jinping, pretende lograr el rejuvenecimiento nacional, que incluiría desplazar a Estados Unidos como el gobernante dominante en la región. Y como si tuviera perfecto sentido que Estados Unidos sea este establecedor de reglas dominantes en el continente de Asia, ¿no? ¿Quién les dio el permiso a ellos de querer ir hasta el otro lado del mundo y hacerlo, ¿no? O sea, métete en tus asuntos, ¿no? Green, go home. Aquí uno ve líneas como estas en el New York Times constantemente. Y es que a principios de este mes el consejo editorial del Times lamentó el hecho de que Estados Unidos había tratado con poco éxito de persuadir u obligar a China a cumplir con las reglas estadounidenses, como si esto fuera perfectamente cuerdo. Y acá, línea normal para escribir es lo que debe, pero otras naciones hacen demandas, Estados Unidos hace las reglas. Estas personas realmente están comenzando con esta premisa de que el gobierno estadounidense posee todo el mundo y luego escriben a partir de ahí. Y observen cómo aquí Cave luego enmarcó
que este cerco militar estadounidense de China como algo que los vecinos de China están haciendo como respuesta al objetivo de Xi Jinping de desplazar a Estados Unidos como el gobernante dominante de la región. Y ojo con lo que dicen, mira, en respuesta, muchos de los vecinos de China y Estados Unidos están recurriendo al poder duro, acelerando la carrera armamentista más importante de Asia desde la segunda gran intervención mundial por la democracia. 13 de marzo, Corea del Norte lanzaba por primera vez un instrumento de crucero desde un submarino, y el mismo día Australia dio a conocer un plan de $200 mil millones para construir submarinos de propulsión nuclear con Estados Unidos y Gran Bretaña, que lo convertirían en la séptima nación en tenerlos. Japón, después de décadas de pacifismo, también está ganando capacidades ofensivas inigualables desde la década de los 40 con los misiles Tomahawk estadounidenses. La India ya ha realizado entrenamientos con Japón y Vietnam. Malasia está comprando aviones de combate de Corea del Sur. Los funcionarios estadounidenses están tratando de acumular una enorme reserva de armas en Taiwán para convertirlo en el puercoespín erizado que puede evitar una intervención china. Filipinas está planeando ampliar estas pistas y puertos para albergar su mayor presencia militar estadounidense en décadas, ¿no? Ahí está, vayan viendo incluso cómo aquí lo pintaban, cuántas bases hay estadounidenses rodeando a China. Nada más para que vean, ¿no? Quién es realmente el agresor y el que está propiciando todo esto. Así que observen la evidente contradicción entre la narrativa de Estados Unidos de que son el autor dominante de las reglas en la región y el encuadre de esta operación de cerco como algo que Estados Unidos simplemente va a proporcionar a los locales que lo soliciten por propia voluntad. Pero si reconocen que Estados Unidos ejerce suficiente control sobre dichas naciones como para poder establecer reglas para estas, entonces probablemente sea un poco absurdo que usted afirme que están estacionando maquinaria de guerra estadounidense, porque fue su propia idea que lo eligieron, su propia voluntad, ¿no? O sea, nosotros ellos decidieron ser la alianza, ¿no? ¿Qué pasaba en el momento en donde Islas Salomón decidieron ir en una alianza con China? ¿Qué le dijeron los australianos y los estadounidenses a las Islas Salomón y a China? Que si ellos establecían una nave en Islas Salomón, aunque ellos lo hayan solicitado, iba a haber guerra. Así, ¿no? A ver, o sea, ellos no, pero esto sí, porque tú lo dices y tú creas las reglas. Entonces, como discutimos recientemente con respecto a Australia, todos hemos visto lo que Estados Unidos le está haciendo a naciones que desobedecen a las reglas. Australia no se está armando contra China para protegerse de China. Australia se está armando contra China para protegerse de Estados Unidos. Lo mismo se aplica a todos los demás activos estadounidenses enumerados anteriormente. Porque hay un solo párrafo después de describir estas formas en que China está siendo cercada militarmente. Aquí, Kate describió que China se ha involucrado en un comportamiento provocador o peligroso a sus vecinos. ¿Qué decía? Mira, en este punto crítico, tras otro durante el último año, el ejército de China también se ha involucrado con comportamientos provocativos o peligrosos, desplegando un número récord de aviones militares para amenazar a Taiwán, lanzando misiles a las aguas de la zona económica exclusiva de Japón, que por primera vez en agosto pasado lo hicieron, enviando soldados con bastones con púas para desalojar un puesto de avanzada del ejército indio en diciembre, intensificando batallas en la frontera de 2100 millas entre estos dos países. Y ojo, acuérdense el video que les puse sobre cómo Estados Unidos les dio toda la inteligencia y esto lo llevó a la hipérbole este conflicto. ¿Cómo lo pudo hacer? O sea, y así el mes pasado cegó temporalmente la tripulación de una lancha patrulla filipina con un láser y voló peligrosamente cerca de un avión en la marina estadounidense, parte de su impulso agresivo para reclamar la autoridad del mar de China Meridional, ¿no? Y ahí estaba, en este avión, el reportero de CNN volando cerca de sus fronteras. Y ahí, ¿no? Miren, ¿por qué los cazas chinos nos están escoltando? ¡Qué miedo! Jesús me dijo, o sea, si a cualquier avión chino se acercase de esta manera a Estados Unidos, ustedes saben lo que les harían. Vieron lo que pasó con los globos. Así que el imperio estadounidense nos pide que creamos muchas cosas estúpidas a diario.
pero para decirse que la más estúpida de estas en este momento es la narrativa que este rival geopolítico número uno del poder de Estados Unidos está rodeando defensivamente por la maquinaria instrumental de Estados Unidos. Ellos han rodeado China, la nación al otro lado del planeta, con maquinaria de intervención democrática de una manera que nunca permitiría que rodearan ni por un instante a su nación, ¿no? ¿Cómo te atreves a pararte en Cuba? ¿Cómo te atreves a ir y hacer tratos con Venezuela? ¿Cómo te atreves a ir a alguna nación que esté en su patio trasero, ¿no? No lo van a permitir. Entonces, una de estas naciones es la agresora y la otra responde defensivamente a las agresiones. Si no puedes decir cuál, es porque la propaganda del imperio te ha derretido el cerebro. Hay otro artículo reciente del New York Times titulado "De los cohetes a los cojines de bolas, el Pentágono se esfuerza para alimentar la maquinaria de la intervención por la democracia". Su autor es Eric Lipton, que advierte con urgencia que Estados Unidos no está produciendo suficiente armamento para satisfacer las necesidades actuales mientras se preparan para esta guerra contra China. Y ojo, amigos, acuérdense que el fin de semana toqué este tema precisamente analizando este artículo bastante bueno, Se llama "Estados Unidos se prepara con todo hacia la economía de tiempos de intervención por la democracia". Véanlo. Y aquí dice, mira, si estallara esta intervención a gran escala con China dentro de aproximadamente una semana, Estados Unidos se quedaría sin los llamados misiles antibuque de largo alcance, un instrumento vital en cualquier enfrentamiento con China. Y acá, según una serie de intervenciones democráticas y ejercicios de juego realizados por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que es un grupo de expertos con sede en Washington, escribía Lipton, lo decían. Y el centro el CSIS, que es las siglas en inglés de este instituto, está financiado por entidades del complejo militar industrial como Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman. También está financiado directamente por el gobierno estadounidense y sus estados clientes, incluidos Taiwán. Lipton no menciona este inmenso conflicto de intereses, pero todo el artículo se lee como un publireportaje sobre esta necesidad de invertir más riqueza y recursos en los fabricantes de instrumentos democráticos. Incluso se cita directamente declaraciones financiados por la CSIS que se benefician de esta intervención, como el caso Lockheed Martin y Raytheon. Lipton citaba al director de operaciones de Lockheed Martin, Frank St. John, expresando su profunda y solemne preocupación de que el Pentágono no esté cumpliendo sus objetivos de adquisiciones costosas de equipos militares, diciendo, mira, cada vez que veo un análisis que diga, bueno, es posible que no estemos preparados para lograr nuestros objetivos estratégicos, bueno, eso es muy preocupante. Y oye, gracias por tu preocupación, Frank. Estoy seguro de que no tiene nada que ver con el hecho de que tu empresa vende máquinas democráticas que cumplen con sus objetivos estratégicos. Esto, gracias, señor Lipton, gran periodismo, dice en respectiva aquí está Kelly Johnston, de manera pues sarcástica. Es probable que el aumento del gasto se traduzca ya a largo plazo en mayores ganancias para los contratistas militares, señalaba Lipton, no, pues obvio, capitán obvio, pero aquí una de las cosas más monstruosas y depravadas que suceden en nuestra sociedad es esta forma en que estos think tanks financiados por máquinas de intervención democrática dan forma a la opinión de los gentiles a través de los medios de comunicación y de los gobiernos sin que estos se revelen en este conflicto de intereses. Y medios profundamente influyentes como el New York Times ya lo han citado rutinariamente como si fuesen analistas imparciales de la seguridad nacional, de asuntos exteriores y no firmas que estén relacionadas públicamente aquí, ¿no? Para especuladores de la intervención por la democracia, para las agencias gubernamentales. Pero acá, si eliminas a miles de personas, vendieras sus pieles por una fortuna, los medios te llamarían correctamente el peor monstruo que jamás haya existido. Si eliminas a la misma cantidad por la misma cantidad de dinero, pero que lo haces presionando por una intervención democrática y vendiendo estos instrumentos democráticos utilizados en esta intervención, los medios de comunicación te llamarían un industrioso creador de empleo. Pero nunca
Nunca es aceptable bajo ninguna circunstancia que los medios de comunicación citen a los grupos de expertos financiados por los gobiernos y al complejo industrial de Instrumentos por la Democracia como fuentes de información o de experiencia en estos asuntos de seguridad nacional o en los asuntos exteriores, porque tan pronto como hacen esto, son culpables de negligencia periodística. Tan pronto como te encuentras escribiendo algo como según mi fuente del Centro de Estudios Estratégico e Internacionales, ya dejaste de funcionar como un periodista y ahora estás funcionando como propagandista. Es una verdadera locura este hecho extremadamente obvio, que no se entienda mejor en el periodismo occidental. Pero lo que sí podemos entender por qué este punto está ofuscado al observar estas estructuras de poder a las que sirven. Los medios de comunicación occidentales son el departamento de marketing del imperio centralizado en Estados Unidos, que venden la intervención por la democracia y el militarismo al público en forma de propaganda incesante. Y el New York Times es probablemente el delincuente más destructivo de todos. Pues ahí está, amigos, nada más para que vean a los belicistas cómo trabajan. Porque no nada más es en el aparato de la intervención por la democracia. Nos podemos ir a todo tipo de empresa, todo tipo de gran gigante corporativo que quieran vender alguna solución. Lo vimos en 2020, 2021, 2022. ¿Cómo funcionaron? Ustedes saben a qué me refiero. Para la Gran Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Para la Gran Humana MX, cuídense mucho, suscríbanse y gracias a mis mecenas de Patreon, a los miembros del canal, gracias a quienes me dejaron un super chat, un super sticker, o si me ven en diferido, acá abajito hay un corazoncito que se llama super gracias o super thanks. Gracias, amigos, hasta luego. Cuídense mucho y pórtense bien.